Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Empezamos con el primer resumen mensual de lecturas del 2025, es decir, qué libros me he leído en enero. Y tampoco hay mucho más que presentar, ya conocéis la dinámica de estos libros, os voy a contar lo que he leído y lo que me ha parecido, básicamente. Y como siempre, para no perder costumbre y para que no se me olvide, pues que abajo, en la cajita de descripción, tenéis todos los links, todo lo que podáis necesitar. Links de afiliados de Amazon, es decir, los libros de los que os voy a hablar hoy os los voy a dejar abajo enlazados en un enlace de afiliados de Amazon. ¿Qué significa? Pues que si compráis a través de ese enlace a vosotros no os cuesta más, pero yo me llevo una pequeñita comisión que siempre me ayuda a seguir con el canal. También tendréis abajo mi Instagram, que ya sabéis que tengo una cuenta de Instagram que se llama igual que el canal, Pilar entre libros, y también tenéis link a Goodreads, a Storygraph. He empezado ahora a utilizar una app que se llama Fable. No os voy a dejar el link todavía porque aún estoy viendo si me gusta o no me gusta, así que ya os contaré, pero si me gusta, en futuros vídeos también tendréis abajo mi link de Fable. No parece mal, pero, pues como os digo, me la acabo de descargar hace un par de días y estoy viendo un poco cómo funciona. Y bueno, eso, el email, y el link al club de lectura. Ya sabéis que tengo un club de lectura donde leemos un libro mensual y también lo tendréis todo ahí debajo. Y nada, vamos allá ahora con los libros que me he leído este mes de enero. Debo decir que aquí no están todos los libros que me he leído en enero. Ya empiezo haciendo trampas, sí, porque he separado unos cuantos para el vídeo de la semana que viene. Así que la semana que viene, ya en febrero, tendréis libros que he leído este mes, pero que los he querido agrupar para hacer un vídeo extra que veréis la semana que viene. Y vamos a empezar con... pues a ver, tengo aquí la lista. Mira, vamos a empezar con el libro que ha sido nuestra lectura conjunta de este mes. Este mes hemos leído Las horas antes del amanecer de Celia Fremlin, que yo lo he leído en inglés, en esta edición de Fable, creo que se llama. De Faber, no Fable. Pero este lo tenéis en español, como siempre. Por aquí os dejo cubiertas. Las horas antes del amanecer de Celia Fremlin. Lo tenéis editado por Alba en la colección Rara Avis. Vale, lo acabo de buscar. La traducción de la edición de Alba es de Daniel de la Rubia. Ya sabéis que siempre intento decir los traductores, lo que pasa es que, bueno, al leerlo en inglés pues no lo había buscado. El caso, como os digo, este libro fue publicado en 1958 y sinceramente es un libro que he disfrutado un montón. Es la segunda novela que yo leo de Celia Fremlin, es una autora británica. Y como os digo, este libro fue publicado en 1958. ¿Y por qué lo recalco? Porque creo que es muy importante. Yo creo que este libro se vende como una especie de domestic noir. ¿Qué es esto? Pues bueno, es como en un entorno cotidiano, en un ambiente muy normal, algo nada fuera de lo común, hay algún elemento que no encaja. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos a una mujer que se llama Louise, está casada con su marido Mark y tienen 3 hijos, 2 niñas, Harriet y Marjorie, creo que se llaman, y un bebé. El bebé tiene unos 6 meses, Michael, y es un bebé que desde que nació hasta ahora no para de llorar. Y no ha dejado que Louise duerma una noche entera pues en estos 6 meses. Se pasa las noches en vela, pues acunando a Michael, esperando que no llore, porque si lo vuelve a poner en la cuna, pues se pone a llorar. Y Luis está acarreando ya un cansancio y un agotamiento pues bastante extremos. ¿Por qué digo Luis? Porque en 1958, y esto es algo que se ve mucho aquí en este libro, que es una crítica brutal a la maternidad y a muchos otros aspectos que ahora os contaré, pues Louise era, como muchas mujeres, la única que se encargaba del cuidado de los niños y de las cosas de la casa. Era su trabajo y era lo que hacía, y no tenía absolutamente ningún tipo de ayuda. El marido estaba de bulto. Como os digo, él llegaba de trabajar y esperaba una comida en la mesa, no se preocupaba absolutamente nada de cómo había ido el día, de lo que hacían sus hijas o su hijo, o si podía ayudar a Luis de alguna manera. Y la verdad es que esto es algo que la autora sabe plasmar muy bien en este libro. Luis y su marido, bueno, pues tienen ahora 3 hijos y el último, bueno, pues ha venido un poco de rebote, con lo cual se ven un poquito apretados de dinero y deciden alquilar la habitación que tienen en el ático y se la alquilan a una mujer soltera que se llama Vera Brandon. Y Luis desde el primer momento
siente y no sabe poner el dedo en el motivo, o sea, no sabe por qué, pero siente que esta mujer, Vera Brandon, no es de fiar. Y no sabe por qué, es como una especie de instinto, llámalo instinto maternal si quieres, no lo sabe, pero hay algo en esa mujer que no le termina de encajar. Y vamos a ver un poco cómo la autora juega a la ambigüedad. Como os digo, Louise es una mujer agotada físicamente y mentalmente, y vemos un poco cómo la autora juega a introducir este aspecto de ¿realmente Louise está en lo cierto? ¿Es realmente Vera una persona en la que no debemos confiar o es que simplemente está tan agotada que saca las cosas de quicio que no... pues que ve cosas donde no las hay, básicamente, ¿no? Porque en realidad tú sigues leyendo la novela y motivos para sospechar de Vera no hay realmente. Y es algo que a lo que Louise vuelve en varias ocasiones. Es como, ¿realmente yo tengo algún motivo sólido para sospechar de ella? No, es como ese instinto, ese aquí y allá algún comentario, algún comportamiento, pero nada concreto. Y ya pues no sabe si achacarlo pues al agotamiento que está sufriendo o que está empezando a sufrir una especie de paranoia por todas las noches en vela y la poca ayuda que recibe, o bueno, si en realidad está ocurriendo algo. Ese es el misterio que hay un poco aquí. ¿Es realmente Vera Brandon una mujer peligrosa y encima la tienen en casa? ¿O es simplemente que Louise necesita dormir una noche entera para de verdad ver las cosas desde otra perspectiva? Lo que me ha gustado a mí de este libro, y yo creo que es lo que mejor hace, es la narración. Ya os comenté en otros vídeos que Celia Fremlin tiene una narración muy irónica, bastante sarcástica, y a mí me ha sacado la carcajada en más de una ocasión, lo ha vuelto a hacer, porque creo que tiene una forma fresca de describir las cosas y aún así no pierde verdad, no lo ridiculiza, sino que simplemente lo dice como muy a bocajarro y es bastante impactante. A mí me gusta cómo escribe, quizá no es para todo el mundo, pero bueno, os animo a que probéis, a mí la verdad me ha gustado mucho. Y bueno, pues me gusta muchísimo la crítica que hace. En 1958 esta era la vida de muchísimas mujeres y aún así hoy en día nos podemos sentir identificadas en muchos aspectos que comenta esta novela, porque estamos hablando de la maternidad, estamos hablando de estas mujeres que se dedicaban en cuerpo y alma a su familia y que no recibían ni una palabra de gratitud a cambio, ningún tipo de ayuda. Tenemos a las típicas vecinas cotillas que se meten en la vida de los demás. ¿Cuántas veces como madres habremos escuchado estos consejos no pedidos de, bueno, pues esto deberías estar haciendo así o esto lo estás haciendo mal, tal? Todos estos grandes melones de la maternidad están aquí y están muy bien planteados además. Louise sufre un gran aislamiento emocional, como muchas mujeres de la época. A Louise se le minimizan sus sentimientos cuando comparte con su marido o con las amigas algo que le pueda llegar a preocupar o algo que le preocupa en ese momento. Siempre es como, eso no es nada, siempre es algo mínimo, la ningunean bastante, su opinión no cuenta. Y la verdad es que todo eso hace que hierva un pelín la sangre. Y sinceramente, en la época en la que fue escrito, esto fue pues una denuncia bastante potente y hoy en día lo sigue siendo. Yo recuerdo gente en el grupo de comentar que lo había estado leyendo y se tenía que recordar que este libro no ha estado escrito hoy en día, sino que fue escrito en 1958, porque es que es un libro todavía, por desgracia, pues muy actual en muchos puntos. Así que nada, si os apetece un libro que trate sobre la maternidad, pero de una forma no edulcorada, aunque sí muy fresca, pues yo os recomiendo Las horas antes del amanecer. Ya os digo, el misterio, pues bueno, si buscáis un thriller ágil, si buscáis un thriller ahí súper interesante con 8000 giros argumentales, pues esto no es vuestro libro. Es un libro cotidiano, es un libro pausadito, con un pelín de misterio que para mí le da como sal a la historia. Hace que quieras seguir leyendo, pero en realidad yo lo que me quedo de aquí es la narración y la buena denuncia que hace y la forma que tiene de hacerla. Me ha gustado mucho. Vale, vamos ahora con un libro que me mandó la autora que lo escribió y me lo mandó ya hace un montón de meses. Y vergüenza de mí que no lo había leído todavía, porque siempre he ido metiendo libros por en medio y también porque el tema que toca
me costaba leerlo porque fue una época complicada y estamos hablando de la pandemia. El libro concretamente es Conchi 19, la autora es Nuria Hernández Casado, me lo mandó la propia Nuria hace ya un montón de meses. Es una autora que viene de Barcelona, de Castellbisbal, y lo publicó el año pasado. Está editado por la editorial Samarcanda. Como podéis ver en el título, Conchi 19, Conchi va a ser una de nuestras protagonistas principales, si no quizá la que más peso tenga, pues casi, de esta novela. Estamos hablando de una señora mayor que vive sola, que tiene una salud delicada, pues como muchísimos de nuestros viejitos de nuestro país, y que se vio pues en una situación que no esperábamos nadie, que viene a ser pues el arranque del COVID-19. Conchi además tiene una hija que trabaja en una residencia de la tercera edad, que ya sabéis lo mal que lo pasaron durante toda la pandemia, porque se vieron sobrepasados, además con, bueno, pues gente muy mayor, con una salud muy delicada, y que fue muy difícil frenar y tuvieron muchísimas bajas, por desgracia, y ya sabéis lo difícil que fue esa época, sobre todo en hospitales y en residencias de la tercera edad. El motor de esta novela es el amor y la humanidad, y sobre todo un poco el ver cómo en realidad podemos salir de cualquier situación, o por lo menos de esta situación, gracias a que muchas personas de a pie y muchos profesionales pusieron su valor y su coraje pues al servicio de un bien común en lugar del bien propio. Hubiera sido muy fácil tomar otras decisiones de las que toman estos personajes en la novela, pero gracias a que mucha gente o algunas personas tomaron estas decisiones, pudimos salir del hoyo. Y bueno, es una lectura muy ágil, los capítulos son muy cortos. Vamos a ver un poco cómo primero la relación que tenían los personajes entre ellos, y luego un poquito pues cómo va llegando las noticias de esta pandemia, cómo poco a poco se va expandiendo, cómo poco a poco también la ansiedad va creciendo, y cómo ciertas personas quizá no le dan importancia, otras sí que se lo toman más en serio y empiezan quizá a tomar medidas que en un principio pues otras personas pueden ver un poco de exageradas o desmedidas y tal, hasta que bueno, pues ya nos vimos todos con el agua en el cuello. Si os apetece una lectura sencilla, cotidiana, ligera, que hable eso de humanidad, de amor, de familia y de superar las adversidades haciendo piña, pues Conchi 19 puede ser una lectura para vosotros. De verdad, yo desde aquí, pues muchas gracias a la autora, y lamento muchísimo haber tardado tanto en leerlo, pero bueno, aquí os lo dejo como recomendación por si os apetece también un poco ver la parte más humana de la pandemia. Vamos ahora con una lectura que yo sinceramente en un principio no pensaba leer ahora, pero María, del canal Al Son de un Libro, que os lo dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción, en su club de lectura propuso leer La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite para enero, y yo dije, pues esta es la mía, porque, bueno, ya sabéis que este año hay aniversario de Carmen Martín Gaite, y también es un libro que yo tenía ganas de leer. De la autora yo únicamente he leído Entre visillos, lo leí hace un par de años, bueno, fue relectura porque yo ya lo leí en el instituto, pero no me acordaba de nada, y también sé que en el instituto he leído Caperucita en Manhattan, que sigue estando por mi casa, pero sinceramente pues es como si no lo hubiera leído, no lo cuento porque no recuerdo nada. Recuerdo que me gustó en su momento, pero bueno, hace ya unos años. Y La Reina de las Nieves no lo había leído por un motivo, y es que había escuchado que es una lectura bastante compleja y que requiere atención y paciencia, y pensé, bueno, pues en lectura conjunta casi que va a ser mi mejor baza para poderlo leer y poderle sacar el máximo partido. Y eso ha sido, me ha pasado eso, que menos mal que lo leí en la lectura conjunta, porque sí, es un libro complejo y es un libro bastante denso de leer. ¿Qué me ha pasado a mí con esta novela? A ver, esta novela es peculiar en el sentido de que no fue escrita de una manera pues como se suelen escribir las novelas, es decir, durante X meses y luego, o algún año, y luego ya se publican, no. Carmen Martín Gaite empezó esta novela en los 70 aproximadamente, pero es que después, durante la escritura de esta novela, que ella pues compartía con su hija, la iban comentando y todo eso, su hija Marta, la hija de Carmen Martín Gaite, falleció
con 29 o 30 años. Y esta obra a la autora le recordaba demasiado a su hija, con lo cual la metió en un cajón y no la tocó en casi 20 años. Hasta que llegó un punto en el que dijo, ahora me siento con fuerzas para terminarla. Entonces fue una novela que estuvo pausada muchísimos años, que luego se retomó, se terminó y se publicó. Por eso digo que no es una novela que ha tenido un proceso de escritura típico. Estuvo pausada mucho tiempo. Y yo no sé si eso en realidad se refleja en la narración, pero sí puedo ver que es una novela que, bueno, pues quizá el estilo de la autora cuando la empezó y cuando la terminó, pues ya no era el mismo porque habían pasado muchos años e intentó imitar lo que tenía originalmente, y yo no sé si termina de encajarme la voz narrativa con el estilo narrativo. No sé si me estoy explicando. Esta novela, como el nombre indica, La Reina de las Nieves, hace alusión a un cuento de Hans Christian Andersen que se llama exactamente igual, La Reina de las Nieves. ¿Es necesario leer el cuento antes? A ver, necesario no, pero sí recomendable. Es cierto que la autora hace alusiones al cuento de vez en cuando durante la lectura, y creo que sí es conveniente leerlo antes. A ver, ¿que te vas a enterar de la historia igual? Sí, pero yo sí que creo que ya que las alusiones están hechas, pues sí sería una lectura previa a la obra de Carmen Martín Gaite. Lo que tenemos es a un chico joven que se llama Leonardo. Como os digo, este libro fue empezado en los 70 y ese es el ambiente, esa es la ambientación que tiene. Estamos en Madrid en los 70 y Leonardo acaba de salir de la cárcel de Carabanchel, lleva unos meses ahí y ya os explicarán los motivos, etc. Y bueno, él sale y es un poco la vuelta de Leonardo, pero en el sentido mental. Es decir, es una persona muy muy perdida, que no tiene un ancla en el mundo y es alguien que empieza a divagar y empieza a buscar su lugar en el mundo. Es alguien extremadamente perdido y que no sabe qué hacer con su vida y no sabe qué ha hecho hasta ese momento, no sabe quién es, y es un libro muy filosófico y los pensamientos de Leonardo van y vienen. No hay una trama concreta. Bueno, sí la hay, pero la trama es algo muy sencillo y es un libro que se lee más por cómo lo cuenta que por lo que cuenta en realidad. La trama, pues la verdad es que tampoco tiene muchísima complicación, te lo ves venir desde muy principio. Es una trama predecible porque ya os digo, no es un libro que tenga base en lo que pasa, sino en cómo llega el personaje a ciertos puntos, a ciertos entendimientos que tú como lector obviamente ya sabes, porque te los ves venir. Pero la historia es ir viendo cómo Leonardo llega a las mismas conclusiones que tú, qué viaje hace Leonardo para llegar a esas conclusiones. Y a mí lo que me ha pasado con este libro es que, a pesar de que yo lo he leído y he podido ver la narración tan maravillosa de Carmen Martín Gaite, cómo de elegante es, lo pulida que está, no hay una palabra dejada al azar, está de verdad todo muy medido y está todo de verdad muy bien construido y muy bien hecho. Creo que es un libro que tiene una gran carga literaria, pero yo no he conectado con la manera de escribir. Supongo que esto nos ha pasado a todos y a mí me gustaría saber cuál fue el último libro que te pasó lo que me ha pasado a mí con La Reina de las Nieves. Un libro que tú estás viendo el valor literario de la obra, estás entendiendo que es un libro literariamente muy muy bueno, pero que sin embargo a ti pues no te ha terminado de convencer. A mí la narración de este libro pues me ha dejado fría, la verdad. Me ha parecido muy distante y no he conseguido que me importe Leonardo, ni el camino de Leonardo, ni nada. Sí que es cierto que ha tenido capítulos que me han parecido magníficos y los he leído con muchísimo gusto, y ha tenido otros capítulos que se me han hecho muy muy cuesta arriba. Los capítulos en este libro además son bastante larguitos, pero ha habido, ya os digo, ha habido algunos que me los he bebido y me han parecido excelentes y otros que no. Así que ha sido un libro como muy inconstante para mí, no ha conseguido mantener mi atención en todo momento. No sé, como cuesta arriba, cuesta abajo, con muchísimos altibajos la lectura. Y me gustaría saber cuál ha sido esa obra en la que os pasó como a mí. Un libro que sabes que estás entre un gran libro, una gran
obra de la literatura, de verdad que es un libro literariamente hablando muy bueno y tú lo puedes ver y lo puedes apreciar, pero que sin embargo la narración pues no te ha dicho nada. Espero estar explicándome y me gustaría saber cuál ha sido ese libro para vosotros, porque en mi caso ha sido La Reina de las Nieves, y no es que haya sido una decepción, porque en general ha sido un libro que sí me ha gustado, simplemente que yo no he terminado de conectar con la historia, con la narración, con el ritmo de la novela. Y bueno, me alegro de haberlo leído, pero tampoco sé si es un libro que recomendaría a todo el mundo, la verdad, por la complejidad. Y ya no solo por la complejidad, sino por cómo está escrito. Así que bueno, ahí está. Me encantaría saber de verdad cuál ha sido vuestra última experiencia con un libro de este estilo. Literariamente hablando, una bomba, pero sin embargo, sensación, pues sin más. Ojalá me hubiese gustado más, la verdad, pero sí leeré más de la autora, obviamente. A mí Entrevisillos me gustó mucho y yo me sigo quedando con Entrevisillos. Quizá lea a finales de año algo más de la autora, no lo sé, pero bueno, esa ha sido mi experiencia con La Reina de las Nieves. A ver, la siguiente lectura que hice también, que por eso estaba compaginando con estas dos, que son entretenidas y ligeras, mucho más ágiles de leer, fue con ¿Quién mató a Bambi?, de Mónica Fagerholm. Este lo tenéis editado por Editorial Nórdica y la traducción del sueco es de Carmen Montes Cano. A ver, este libro, cuando la editorial lo sacó, cuando la editorial lo ofreció, ya nos avisaron que era un libro que sabían que no iba a tener una gran repercusión porque es un libro complejo de leer. Este libro ha ganado el Premio de Literatura del Consejo Nórdico. Y es un libro, pues ya os digo, sí, es complejo. Y yo quise leerlo por salir de mi zona de confort, por conocer otro tipo de literatura. La literatura nórdica y yo todavía no nos conocíamos mucho. Quiero decir, yo no he leído grandes libros de autores nórdicos y me apetecía un poco probar el estilo. Es cierto que este libro, pues sí que tiene una narración complicada. Es una narración un poco fragmentada, va como aquí y allá, frases muy cortas. Luego mete algún pensamiento del personaje por ahí entre medias. También hay muchísimos giros en inglés, introduce muchísimas palabras sueltas en inglés también, que eso a mí la verdad no me ha terminado de convencer. Sonaba un pelín pedante, no os voy a engañar. Es un libro que también ha sido como muy inconstante a la hora de la lectura para mí. Sí que las primeras 110, 150 páginas me absorbieron del todo. Yo creo que entré con unas expectativas tan bajas y entré con tanta cautela a esta lectura que luego me vi gratamente sorprendida. Y de verdad que esas 150 primeras páginas me las bebí y me las leí prácticamente del tirón. Y pensé, uy, pues estoy gratamente sorprendida de esta novela, que yo pensaba que no me iba a gustar. Pero después sí que es verdad que en el centro tiene un bajón bastante importante para mi gusto. Luego al final sí que vuelve a remontar un pelín. Pero sí que es cierto que, pues eso, no tiene una consistencia y tampoco va hacia arriba, sino que tiene ahí en medio, pues tiene un bajón importante, por lo menos a mí eso es lo que me ocurrió. Bueno, y después de todo esto me preguntaréis, pero bueno, ¿de qué va esta novela? A ver, esta novela trata un tema bastante duro y que creo que es conveniente saber desde un principio, más que nada por si a alguien pues le puede resultar difícil leer sobre este tema, y estamos hablando de una violación grupal. Y no voy a decirlo otra vez porque no quiero que me desmoneticen el vídeo, pero bueno, estamos hablando de un abuso grupal a una chica joven que ocurrió hace unos 6 años en una localidad muy pequeña donde todo el mundo se conoce. Se supo quiénes fueron este grupo de chicos, obviamente la víctima, etcétera, todo eso, y ahora ya es como que se ha corrido un tupido velo y la localidad ha vuelto un poco a ser lo que era, o bueno, a pretender ser lo que era. Y lo que vamos a ver aquí es un poco a un grupo de personas, a un grupo de chicas y de chicos, etcétera, que vivieron ese momento, que tenían la misma edad de la víctima y que de alguna manera, si no se vieron implicados, pues bueno, se vieron identificados en muchos patrones. Y vamos a ver un poco su vida ahora conforme está, cómo han salido de todo eso, cómo lo llevan, cómo les ha impactado y cómo un poco condicionado su vida más tarde.
Y llega un punto ahora en el que ha vuelto un chico que también era del pueblo, Cosmo, y ha vuelto, es un chico que se ha convertido en director de cine y se le ha metido entre ceja y ceja a hacer una película sobre lo que ocurrió. Y bueno, pues obviamente esto empieza a remover mucho, empieza a remover recuerdos, empieza a remover sensaciones, miedos y cosas que la gente no tiene intención y no tiene ganas de revivir, ni de volver a contar, ni nada por el estilo. El libro en realidad no va tanto de esta polémica de la película, sino que lo que vamos a ver básicamente son las relaciones entre estos personajes. Vamos a ver también cómo la gente empieza a medir el tiempo de una manera diferente. Es decir, cuando alguien ha sufrido algún trauma de ese estilo o alguien cercano ha sufrido un trauma de ese estilo, parece que ese suceso es un poco un baremo de tiempo. Es decir, ya no contamos todo en años, meses o tal, sino que es antes de y después de. Y es un poco como la gente o algunas de las personas de esta localidad empiezan a medir su vida. Es antes de que ocurriese esto o después de que ocurriese esto. Y bueno, es interesante verlo. Lo que sí que es cierto es que para mí se centra mucho en la vida de Sagalil y Emi, que son dos chicas que son amigas desde la infancia, que se mudaron a esa localidad, pero después de que ocurriese esto, y ellas todo lo han recibido como de segunda mano. Para mí se centra mucho en la relación entre ellas, pero que es una relación que tanto está en la historia o no está, no influye para nada y creo que les ha dado demasiado peso y ahí es donde a mí la cosa se me empezó a tambalear un poquito. Es interesante ver los comportamientos de los personajes, los pensamientos que tienen, las reflexiones que hacen. Es un poco reto leerlo, no tiene una lectura fácil, ya no sobre lo que cuenta, que también es bastante duro leer ciertos pasajes, sino también sobre cómo lo está contando, porque ya os digo que tiene una lectura bastante peculiar. El título, como podéis ver o como os podéis estar imaginando, ¿Quién mató a Bambi?, se refiere un poco a ese asesinato de la inocencia, ese asesinato de la infancia de una forma tan violenta, ¿vale? Es un poco ese simbolismo de Bambi como el símbolo, pues eso, de la inocencia, de la infancia, de algo puro, de algo bonito y cómo, pues, en un acto violento eso se quita de encima y alguien puede pasar de adolescente a adulto en un abrir y cerrar de ojos de una manera, pues eso, extremadamente dura y cruel. Y básicamente es un poco la explicación del título del libro. Me ha gustado en general, tampoco es un libro que recomendaría al tuntún y a todo el mundo, porque el tema que trata está, quizá en un principio no tanto, pero luego sí llegamos al meollo de la cuestión, sí se centra un poco en cómo ocurrió todo, sí lo cuenta y sí habla un poco de la crueldad de esta gente y también un poco de cómo el dinero puede callar todo, prácticamente. Cómo el dinero puede hacer desaparecer incluso lo que no debería desaparecer y cómo estas cosas deberían hablarse y gritarse y chillarse a los cuatro vientos y señalar a los culpables antes de ir repartiendo dinero por ahí y tapar bocas, que es básicamente lo que en muchos casos ocurre. Y la verdad, pues es una denuncia bastante potente. Si te animas a leerlo, me gustará saber lo que piensas, porque ya os digo, es una lectura compleja, ha sido un poco reto para mí, lo he leído mejor de lo que pensaba, pero aún así es un libro que remueve y que es difícil de leer. Ya os digo, no tanto por cómo cuenta, sino muchas veces también por lo que cuenta. Un libro tremendo, que no me extraña que haya ganado algún premio, la verdad. Lo que pasa es que sí que la literatura, o sea, la narración es un poco distante y un poco fría, pero es un libro muy violento en ocasiones y creo que es conveniente saberlo. Así que nada, ¿Quién mató a Bambi? Y La Reina de las Nieves han sido como las lecturas más exigentes que he tenido este mes. Vale, yo después de leer estas dos lecturas tan exigentes y sobre todo la segunda tan dolorosa como ¿Quién mató a Bambi?, yo necesitaba descansar y necesitaba darme un respiro antes de volverme a meter en una novela, pues novela. Y bueno, pues tenía este por casa y pensé, qué mejor momento para ahora, que es que necesito una historia de este estilo, y es Zapatillas de ballet. Este lo tenéis editado por Blackie Books y la traducción del inglés es de Julia Viejo. Y este es un libro que, bueno, fue escrito por Noel Streatfeild
es un clásico infantil inglés, es decir, esto es una historia infantil y es un clásico. De zapatillas de ballet hay toda una saga, hay muchísimos libros, hay, no sé, es como algo que en Inglaterra las niñas sobre todo prácticamente todas han leído en algún momento o han tenido alguno de estos libros de esta colección. Yo creo que este es el primero. No sé si sacarán más, tampoco sé si leeré más, porque bueno, al fin y al cabo son historias infantiles, pero sí que es verdad que era lo que a mí el cuerpo me pedía. Aquí tenemos a 3 hermanas que se llaman Pauline, Posy y Petrova, de apellido Fossil. Y a mí el inicio de este libro me ha recordado un poco a la saga de las 7 hermanas de Lucinda Riley. Yo no sé si Lucinda Riley se inspiró en este clásico inglés para un poco comenzar un poco con la saga. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí tenemos a un señor con bastante dinero, un señor mayor que se dedica a viajar por el mundo coleccionando fósiles. Es como una especie de entendido en fósiles de la universidad y bueno, pues es lo que hace. Es como un viejo arqueólogo que ahora lo único que hace pues eso es viajar, ir coleccionando fósiles y los dona a museos y da charlas y conferencias y bueno, pues cosas así. Y en uno de estos viajes pues se encuentra un bebé que se queda sin padres, que es la primera, Pauline, y decide adoptarla y llevarla a casa. Y así en diferentes viajes adopta a las otras 3 chicas, que obviamente son hermanas, pero son hermanas adoptadas por este señor, que también es una figura que no está presente en sus vidas para nada. Lo que vemos es cómo estas 3 niñas van siendo criadas por las mujeres de la casa, por el ama de llaves, por las profesoras. Además son una familia en la que el dinero, bueno, pues escasea en algún momento y como tienen que sacar las niñas adelante, el ama de llaves de la casa y la cocinera y todo eso se ven obligadas a alquilar las habitaciones de la mansión a diferentes personas. Empiezan a llegar profesoras, empiezan a llegar un matrimonio también. Y bueno, pues se instalan en la casa diferentes personajes que cada uno de alguna manera va a contribuir a la educación y al crecimiento de estas 3 niñas que llegan siendo bebés y luego las vemos crecer. Básicamente es eso, por eso dicen sobre lazos familiares que van más allá de la sangre, porque os digo, ninguna de estas 3 chicas es familia de sangre de nadie, pero al final todos es un poco como hacen tribu y hacen piña para sacarlas adelante y que puedan crecer de la mejor manera posible. Aquí lo que vamos a ver también es cómo llega un punto en el que las niñas tienen que empezar a trabajar y a mí esto me llamó muchísimo la atención. La autora dice que ella escribió este libro porque ella y sus hermanas siempre estaban un poco como admiradas de los niños actores, niños y niñas actores, bailarines y todo esto de sus actores y actrices favoritos, pero infantiles. Y decidió ella un poco crear este tipo de historia. Estas niñas se ponen a recibir clases de ballet desde muy pequeñas y luego empiezan a trabajar en teatros y en musicales, etc. Y prácticamente son ellas las que llevan el dinero a la familia. A mí esto me llamó mucho la atención. Claro, a ver, estamos hablando de que yo esto lo he leído con mis 39 años y si lo hubiese leído con, no sé, 12, 13 años me hubiese parecido una historia preciosa de niñas haciendo cosas de mayores, de niñas cumpliendo su sueño de bailar, de subirse a los escenarios, de hacer el ballet, de cantar, de interpretar. Eso me hubiese encantado. Hoy, obviamente, tengo otra visión y no puedo evitarlo, pues es lo que hay. Pero sí, es una lectura entrañable, muy fácil de leer. Y bueno, pues que ha estado bien como para lavarme un poco la cara y darme ese frescor que volví a necesitar después de esas lecturas tan exigentes. Aquí dice que las hermanas además son muy distintas entre sí. Pauline es rubia, tiene ojos azules, adora el teatro. Posy tiene una frondosa melena pelirroja y lo que le apasiona es bailar. Y Petrova es pálida, es menuda y solo piensa en aviones y en la mecánica que los hace volar. Y detesta por encima de todas las cosas tener que subirse a un escenario. Como os digo, las hermanas son muy distintas y aquí un poco lo que vamos a ver es como cada una de ellas y el resto de huéspedes y de mujeres que trabajan en la casa van a tener todos que hacer algún tipo de sacrificio para poder salir adelante y es un poco como hacen piña para poder salir de la situación. Pero la verdad es que es una lectura, pues eso, es
amable, es agradable, es un cuento infantil y así es como hay que leerlo, porque si no aquí habría mucha tela que rascar. Estamos hablando del trabajo infantil, que a mí eso hoy en día pues me ha llamado la atención, pero bueno, la época en la que fue escrito y el objetivo con el que fue escrito es completamente otro, y por eso no voy a entrar aquí yo a arrastrar por el barro a esta novela, porque no es para lo que fue escrita y no es como debe ser leída, ¿vale? Entonces, si la leéis, dejad todos esa mirada adulta y leedlo como lo podríais haber hecho con unos 12-13 años, que es en realidad como se debería leer este libro. Es un clásico infantil bonito, es un clásico infantil pues agradable, ameno, muy nostálgico y que se podría hacer en película perfectamente. Y ya os digo, a mí me ha recordado mucho al inicio de la saga de las 7 hermanas. Y por último vamos ahora con la que ha sido mi mejor lectura del mes y seguramente, y lo digo ya, una de las mejores de este año. Y es que me he animado a empezar con Mercè Rodoreda y lo he hecho con Espejo roto. Este libro lo he leído junto a Ana, de Ana Cuyen. Os dejaré también su cuenta de Instagram. Ana no tiene canal de YouTube, pero pasaos por su cuenta de Instagram. Os dejaré por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción su enlace a su Instagram. Bueno, pues las dos teníamos muchas ganas de leer algo de esta autora catalana y decidimos empezar por Espejo roto. Yo sé que la mayoría de gente, el libro por el que empieza es La plaza del diamante. Bueno, pues a nosotras es que nos gusta llevar la contraria. ¿Qué queréis que os diga? Pues no sé, a mí me apeteció más empezar por este también porque es una saga familiar. Y a mí me dice saga familiar y yo me lanzo. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Este libro fue publicado en 1974, si no estoy yo muy mal, y esto es una joya. Esa es toda mi reseña. No tengo nada más que decir, señoría, esto lo tenéis que leer. Pero bueno, ¿qué es lo que me ha gustado? Me ha gustado mucho la narración, porque esto no es una saga familiar al uso. Yo creo que nunca había leído un libro, o sea, una saga familiar que estuviera contada de la manera en la que la autora lo hace. Nos centramos, o bueno, partimos de un personaje que se llama Teresa Goday, que es una chica cuya madre vende pescado en la boquería, es decir, es una mujer pues de un origen humilde. Y un señor viudo, que obviamente tiene bastantes más años que ella, pero que tiene dineritos, que se llama Rovira, algo Rovira. ¿Nicolás Rovira? No me acuerdo. Rovira, el señor Rovira se encapricha de Teresa y le pide que se case con él, y Teresa acepta porque obviamente es su manera de salir de esa, no pobreza, pero bueno, de ese entorno tan humilde, de verdad tener una clase de vida y un estilo de vida despreocupado y bueno, pues con un dinero, ¿vale? Y Teresa acepta. A partir de ahí yo ya me callo, pero vamos a ver varias generaciones de esta familia, veremos incluso hasta los nietos de Teresa. Y básicamente es eso, estamos viendo la caída de una familia barcelonesa, aquí pone desde principios del siglo XX hasta justo después de la Guerra Civil, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y es una familia barcelonesa en Barcelona. Me ha encantado. De verdad que es muy muy bueno, está extremadamente bien escrito, tiene capítulos que no son nada largos, tiene capítulos además escritos de una manera muy poética, muy lírica, luego tiene otros mucho más directos, hay una variedad de prosa aquí, no ha perdido mi interés en ningún momento, y aquí estamos hablando de que tenemos 400 páginas en letra pequeñita, esta edición no tiene la letra muy grande y con páginas finitas. Este libro es más gordo de lo que parece, pero de verdad que es que no se hace absolutamente nada pesado. Como os digo, el declive de una familia. Vamos a ver un poco cómo todo se viene abajo. Las relaciones, la vida de ellos, las decisiones que toman cada vez van a peor. Eso es para que os hagáis una idea del libro. El espejo roto del título es una metáfora sobre la imposibilidad de recomponer una vida que está llena de fisuras, como las cicatrices que la vida nos va dando, pues muchas veces no se pueden curar. Y a pesar de que encajen o intentemos encajar los pedazos y forzarlos a volver a entrar en el marco, eso nunca va a encajar 100% del todo. Me ha gustado también la metáfora de la casa.
todo el libro, o gran parte del libro, tiene lugar en la mansión familiar, una mansión que me ha encantado ver según pasaban los años, porque esa mansión representa un poco el declive de la familia. Empieza siendo algo extremadamente rico, representa la opulencia y la excelencia de esta familia hasta llegar a estar en ruinas y infestada de ratas. Así un poco representa ese declive de esa familia, el declive de esos lazos familiares, y la verdad es que es un libro, pues eso, con muchísima carga simbólica, con muchísima carga metafórica, y lo que me ha gustado también, ya os digo, es la manera en la que tiene de contar la historia. No estamos hablando de una narración lineal, va saltando de tiempo, sobre todo cuando algún personaje se pone a recordar. ¿Vale? Volvemos para atrás para luego volver a la situación actual, y es algo que hace en bastantes ocasiones, pero no está hecho de una manera que te pierdas. Lo que sí hace muchas veces, y es algo que a mí sí me ha gustado, es que en ocasiones nos da una frase o comenta algo por encima que te deja un poco descolocada, en el sentido de que no sabes realmente si lo que ha dicho significa algo o no. Y te lo deja así un poco como ambiguo, para muchas páginas después volver a decirte de pasada algo que te confirma lo que habías leído atrás. Es como que va dejando perlitas y va dejando miguitas esparcidas por el texto que tú poco a poco vas a ir encontrando. Muchas veces te preguntarás, ¿pero esto ocurrió o no ocurrió realmente? Porque no lo ha contado o lo ha dejado caer, y mucho más tarde, cuando este personaje quizá ya sea mayor y esté en la cama y se ponga a recordar, te confirme realmente que ocurrió o no ocurrió lo que tú sospechabas, y así un poco lo va haciendo. También como, por ejemplo, un personaje reacciona como reacciona, y los recuerdos que le produce oler, por ejemplo, la menta o las violetas, y mucho más tarde te darás cuenta del porqué, y cosas así. Tiene muchísimo simbolismo, y ya os digo, miguitas y perlitas que va dejando por ahí esparcidas, que me han encantado. Tiene esta edición, además, esta edición es de Austral. Ya sabéis que originalmente está escrito en catalán, yo lo he leído en castellano, y a ver si os sé decir la traducción. ¿Lo pone por aquí en algún sitio? Traducción del catalán de Pere Gimferrer. ¿Vale? Y esta edición además tiene un prólogo de Rosa Montero que es precioso. El prólogo de Rosa Montero me ha encantado. Y también tiene un prólogo de la autora, que este sí recomiendo leerlo al final, porque la propia autora va a analizar ya no solo esta obra, sino muchas de sus otras obras, va a analizar y va a estar contando de dónde salió la semilla para cada personaje, cositas que vais encontrando en el texto que ella, pues en su vida real, pues no sé, vio algo en algún sitio y lo integró en el texto porque pensó que pasaba bien, y ese tipo de cosas. Pero sí que es cierto que analiza el texto en mucha profundidad y cuenta cosas que, pues bueno, es mejor ir descubriendo en la lectura. Así que yo sí he leído el prólogo de la autora, pero lo he leído como epílogo, lo he leído después. Y menos mal, porque sí que comenta un par de cosas que a mí me ha gustado descubrir mientras leo. Eso lo digo porque, pues bueno, si lo leéis, pues a vuestra cuenta y riesgo, quizá os comáis un par de spoilers. Esto suele pasar en los prólogos, la verdad. Pero el prólogo de Rosa Montero lo podéis leer sin problemas. Es un prólogo precioso donde habla un poco de la novela, del ritmo, de la narración, pero no cuenta nada del argumento en concreto. Y os voy a leer un pasaje del prólogo de Rosa Montero porque creo que es perfecto y describe a la perfección esta novela. Dice así: el verdadero protagonista de esta obra es el tiempo, los años inexorables que van deshaciéndolo todo, que acaban con la inocencia, o la pervierten o la matan, que ahogan los deseos, que sacan las maldades a la luz, que castigan la carne que gozó, paralizándola y condenándola a una decadencia miserable, que angostan los jardines, paraísos de la infancia, que destrozan las familias, que hunden los tejados y cierran las casas. Esa para mí es la descripción perfecta de Espejo Roto. Y ya os digo, no será lo último que lea de la autora. Para mí ha sido esto una maravilla, una gozada, leído pues muy a gusto. Ana también lo ha disfrutado muchísimo. Y mi mejor lectura del mes y uno de los top del año, y lo digo ya. De verdad que leeré más de Mercè Rodoreda porque esto ha sido pues una entrada
por la puerta grande. Seguiré con la Plaza del Diamante porque creo que es la más conocida, aunque es verdad que a mí me han recomendado más Jardí Boramar, pero ya os lo diré. Pero yo creo que seguiré con la Plaza del Diamante más que nada porque es como la obra más conocida de Mercè Rodoreda y creo que me va a gustar mucho también. Pero bueno, si no habéis leído Espejo Roto, pues no sé qué hacéis, tenéis que leerlo ya. Y nada, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado mucho y como siempre, contadme abajo en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros que os ha parecido o si alguno os ha llamado la atención y contadme por favor cuál ha sido vuestra mejor lectura de enero, que en mi caso obviamente ha sido Espejo Roto, y contadme también si os ha pasado algo similar y con qué obra, con lo que me ha pasado a mí con La Reina de las Nieves. Esto de libro literariamente bombazo, pero a mí pues bueno, ¿no? ¿Me entendéis? Estas dos cosas me gustaría que me contarais abajo si os ha pasado porque me da mucha curiosidad. Y nada, como siempre pediros que si no te has suscrito al canal y te gusta el contenido, pues por favor que lo hagas y que le des a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos porque estoy aquí todos los lunes. Y me marcho a comer porque es hora de comer. Os deseo una muy feliz semana, gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!